Madrugada del 3 de enero de 1959. La columna número 8 Ciro Redondo, al mando de Ernesto Che Guevara, toma el control de la fortaleza militar de La Cabaña en La Habana. Para todos nosotros es de gran satisfacción, de gran alegría estar hoy en este lugar, aun cuando físicamente el Che no esté con nosotros. Para mí, llegar a La Cabaña fue la culminación de muchos meses de lucha que cada uno de nosotros vivieron, uno en la Sierra Maestra, en la invasión, en los combates de las villas que dirigió el Che. La obra por la cual luchamos en aquellos momentos es más importante que todo, es lo más importante que tenemos, es la revolución. Sabíamos que habíamos culminado con una etapa de la revolución que era derrocar la dictadura de Batista y ocupar esta fortaleza militar. La impresión es que desde que llegó fue jefe de La Cabaña. Que a pesar de todo lo que él había luchado, a pesar de todo lo que sea, esa demostración de benevolencia hacia los soldados vencidos y a los oficiales me causa una gran impresión. Todos nosotros veníamos muy cansados, muy agotados realmente, y nos sentimos muy felices en aquellos días, primero, segundo día de estar aquí, porque veíamos cómo se iban cumpliendo nuestros sueños de lograr derrocar aquella dictadura. Cuando entramos, el recibimiento que nos hicieron formal, y aquí se escuchó a los compañeros de la clandestinidad y el movimiento de lucha clandestina aquí, que ya decían que tenían el poder de la ciudad. Y el Che todo el tiempo, mientras que muchos de nosotros, ante la llegada de Fidel, nos dedicamos a andar en un jeep dando vueltas por La Habana, viendo cómo era la huelga general, paseando, enseñando las greñas, con el armamento, etc. Sencillamente, el Che todo el tiempo estaba trabajando aquí. El 31 de agosto de 1958 parte la columna número 8 Ciro Redondo de la Sierra Maestra. La orden militar firmada por Fidel asigna al comandante Guevara la misión de conducir hasta la provincia de Las Villas una columna rebelde. En 47 jornadas, los rebeldes atravesarán más de 500 kilómetros hasta llegar a Las Villas. Yo pienso que la invasión tenemos que verla a lo largo de la historia de Cuba como una necesidad. Y en el 58 tenía Camilo un objetivo que era llegar a donde llegó Maceo y nosotros hasta Las Villas. 2 ciclones nos cogieron en el camino, que yo no sé hasta dónde nos ayudó. La invasión se concibió para hacerla en vehículo, en 2 o 3 jornadas. Eso no fue factible. Y yo hay un momento que no puedo olvidar, que es la ayuda de Camilo para superar el Cauto. Porque el Cauto con el ciclón era un mar, se desbordó completo. Y entonces Camilo ahí, que ya estaba de la margen opuesta, nos auxilió, tiró soga y por ahí cruzamos. Las 2 barcazas. Mandó gente. Pero lo más importante además de eso es que nos dio comida. Cuando había ciclón, caminábamos de día. Y por la noche, bueno, normalmente lo hacíamos, pero se caminaba muy poco de día, pero sí caminábamos.
Nosotros nos internamos en el sur, por lo tanto, al internarnos en el sur, nos internamos en zona más baja. Entre terrenos anegados, las plagas de mosquitos, la mala alimentación, el agua bebida de los pantanos y las heridas en los pies descalzos, las jornadas de marcha comenzaron a dilatarse. Y es que los pies desbaratados completamente por una cosa que se llama mazamorra. Otros guerrilleros también la pasaban A montones, casi todo, porque es que es el agua pestilente, la arena que se metía en los zapatos, comía los callos que teníamos normalmente. 3 momentos culminantes de la invasión. Uno fue el combate de la Federal, el ejército estaba emboscado ahí, los que veníamos en la columna de vehículos casi caí en la emboscada que el ejército tenía en la hacienda de Remigio Fernández. Yo iba con el Che y nosotros nos enteramos que Ramiro, que iba adelante con la vanguardia, había chocado con la posta esta que estaba en la casa del coronel y se había formado un tiroteo. Y entonces el Che nos mandó y avanzó él. Hubo un despliegue de las tropas y en definitiva nosotros tomamos la hacienda. Ahora el enemigo conocía la existencia de la columna rebelde y la aviación seguía sus pasos. Que Camilo vino de su invasión, de su columna 2, que también venía en la invasión, vino a ver a Che, sabiendo que había caído en una emboscada. Y entonces ahí estuvieron conversando. Camilo llega y le dice, no, Che, aquí en el llano los tiros de fusil, el Springfield, a 1,5 kilómetros te pasan por al lado. Y entonces lo convenció y por supuesto, de ahí nos fuimos. En la próxima parada que tuvimos, Camilo nos dio los vehículos y nosotros le dimos los caballos. Yo no sé si ganamos o perdimos. Y de ahí caímos en la emboscada de 4 compañeros. Aquella ya fue una cosa superior. Allí había muchos guardias, tenían tomada una línea de ferrocarril. La línea estaba tomada por donde nosotros teníamos que pasar. Unas horas antes había pasado Camilo y le había tirado a las posiciones de los soldados, se hace que lo revolvió el avispero. Llegamos nosotros, que no sabíamos que Camilo los había tiroteado, y cuando entró la vanguardia le entraron a tiro. Y viene un tren, que se supone que era un tren normal, y el Che había planteado tirarle al tren con la bazuca, pero venían civiles, y a nosotros que no se lo tirara. Y el refuerzo que venía ahí cruzó en el tren, venía con el tren, pasó. Cuando llegaron a la línea de donde estas cosas se desplegaron. Y entonces empezaron y nos atacan. Y lo que después nosotros leímos en los informes del ejército de Batista, cuando la vanguardia cae en la emboscada, un despliegue. No, es todo el mundo corriendo para donde pudo. Esa es la realidad. Y había una influencia muy directa de la aviación, porque como era un bosque mediano, los aviones, te daba la impresión que tú lo podías coger con la mano, que los aviones te picaban. Hubo que hacer un esfuerzo tremendo por parte del Che y los jefes en cada uno de los lugares, con el objetivo de evitar que se quedaran obuses, que se quedaran minas, que se quedaran mochilas. Yo iba en el jeep y con el vaquerito. Y yo tenía que haber ido en el jeep allá con el Che, donde tenía mi maletín y eso de médico. Y entonces cuando se fue a Mercedes de Barajuste, yo voy allá atrás y se queda. Y este compañerito, en el medio de ese combate, en el medio de todo eso, fue allá y rescató todos los equipos médicos y me los trajo. Y los guardias estaban allí en la emboscada. Se dejaron mochilas que tenían documentos en los cuales aparecía todo, las armas que teníamos nosotros, los nombres de todos nosotros. Mi hermano Enrique, que estaba herido en Camagüey curándose, vio que el parte y se asombró, pero cuando se vio él dentro de los muertos también, de lo que decía que el ejército había, dijo, esto es mentira. Cerca de 30 compañeros no aparecieron en el primer momento. 23 después regresaron esa noche, pero 10 fueron a dar, 9 fueron a dar con Camilo. La cosa que salva la invasión, en mi modesta opinión, es la autoridad y el prestigio que tenía el Che sobre todos nosotros. Porque yo quiero decirle que en honor a la verdad, el Che, todos los guías y toda la gente que se supone que iban a ayudarnos en el camino, que hay una parte del diario que él llega y dice, para la historia, no hemos recibido ayuda de nadie. Nosotros teníamos gente con experiencia, Acevedo, los jefes de los pelotones, pero los demás éramos muchachones.
Todos éramos muchachones, pero muchachones sin experiencia combativa. Los días más duros de la invasión transcurren para la columna 8, cercada en las inmediaciones del Central Baraguá. Tuvimos 3 días dentro de un monte que podía tener 3 o 4 kilómetros de radio en general, pero que era un monte que ni los animales estaban dentro. El Che nos mandó a que hiciéramos una exploración a 2 kilómetros para encontrar un paso por donde pasar los 140 hombres. Por suerte, vimos un carro de línea que iba o regando más refuerzo o dándole más balas o dándole más comida hasta un punto en el cual había un estero. Y en el estero ese no pusieron los guardias a custodia. Y en ese estero fuimos a parar nosotros explorando. Y cuando llegamos allí nos encaramamos arriba de la línea, vimos que había un paso y viramos para atrás. Se lo informamos al Che. Y de ahí al otro día, por la noche, el Che organizó la salida de todos nosotros, quitándonos todas las gangarrias, las lapas, las cosas que brillaran, todas esas cuestiones que eran. Y por ahí él puso, en una entrevista de O Cruzeiro, creo que fue, o algo así, una cosa que decía, en un parte que le mandó Fidel también lo habla, él dice que con viso de certeza, él cree que los guardias nos vieron o nos oyeron, pero su baja nivel combativo, su baja moral combativa, le impedía actuar sobre nosotros. Yo me imagino que vieron la bulla aquella de 140 hombres pasando a 500, 200 metros de ellos por aquel lugar, saliendo la luz de la luna, dijeron, nosotros fajarnos con esa gente, y a Chiva. No se fajaron ni Chiva porque eran 4 o 5 tipos los que estarían en la última posta. Y después del triunfo, en una avioneta con el Che, hicimos el recorrido, y de verdad que era una carretera. Los soldados sabían por dónde íbamos nosotros, porque el rastro que dejábamos, los 200 gente esas, los 100 y pico, que por donde pasábamos, dejaban una huella Empujado. que se veía del cielo se veía con una claridad. Se puso la cosa buena cuando a partir ya llegando a las villas, llegaron los 3 compañeros mandados por Bordón que conocían el camino, pero además unido a esto, el Partido Socialista Popular ayudó también con comida, con zapatos. A partir del momento que vinieron esos 3 compañeros, ya nosotros íbamos en línea recta y además teníamos comida. Porque es bueno destacar que en los 47 días se comió algo en 20 días, 21 días. Cuando digo algo, digo eso de gofio. Hubo días que no. Y cuando la situación era más tensa, la visión de una mancha azul hacia el occidente, el macizo montañoso del Escambray, infundió un nuevo espíritu a los guerrilleros. Para nosotros fue el despertar de nuestra invasión. De una tiniebla. Sí. El despertar de una tiniebla. Sí, el despertar de una tiniebla, correcto. De esa tiniebla que habíamos enfocado desde que salimos del Jíbaro. Teníamos la alegría de haber alcanzado el cielo por asalto. Habíamos logrado llegar a nuestro objetivo, el Escambray. Pero además de eso había una incertidumbre. Al pasar el Jatibonico y después aunque tuvimos que pasar el Sasa, que era grande, pero había otra situación y los 10 o 12 días que pasamos allí antes de pasar la carretera de Trinidad y llegar a las faldas de allí, pero lo primero que pasó después de la planta Cantú, esa al lado de la Loma del Obispo, que tomamos leche fue esa noche, acampamos y dormimos por fin de noche, compadre, teníamos un sueño de en el meandro, donde recibimos el documento de carrera diciendo que debíamos abandonar el territorio porque ese era territorio de él. Te podrás imaginar, cuando el Che leyó eso, lo primero que hizo fue levantó la vanguardia y le tomamos el campamento a carrera. Y la gente de Gutiérrez Menoyo consideraba que el Escambray era territorio suyo. Y que por lo tanto toda tropa que entrara al Escambray tenía que deponer las armas o tenía que subordinarse y entregarse con ellos, cosa que era inaceptable. Y sencillamente planteó con todas sus letras que nosotros ¿qué hacíamos en el Escambray? Y si íbamos a seguir, que porque íbamos a estar allí si aquello era territorio liberado. Y yo recuerdo que dentro de las cosas que el Che le rebatió y le preguntó en dónde se encontraba el Escambray. Y el hombre le dijo, ¿en dónde, cómo? ¿Sí? ¿En qué país? En Cuba. ¿Y quién llegó primero a Cuba con el objetivo de liberarla? ¿No fue Fidel? Entonces el Escambray es de Fidel y yo vengo en nombre de Fidel. Ya en las villas, el comandante Guevara iba a hacer cumplir la orden de Fidel.
El Che es ahora el jefe de todas las unidades rebeldes del movimiento 26 de julio que operan en la región central y, en consecuencia, intentará unificar el esfuerzo militar de la revolución en un solo cuerpo de ejército. El Che se encuentra con una situación compleja que está marcada por la existencia en la misma sierra del Escambray de un grupo de organizaciones opuestas a Batista que habían optado por la lucha armada, pero que mantenían distintas posiciones políticas y que no habían conseguido articularse o al menos llegar a un modo de convivencia que les permitiera hacer avanzar la lucha en esa zona. Estamos hablando de los grupos armados del Directorio Revolucionario 13 de marzo, del Segundo Frente Nacional del Escambray y grupos de mucha menor relevancia de la organización auténtica que prácticamente no tenían casi incidencia y bueno, un grupo guerrillero del movimiento 26 de julio. La situación era compleja porque había venido desenvolviéndose con una historia que estaba marcada también por la escisión o por el desgajamiento que había dado lugar dentro del Directorio Revolucionario y que había dado lugar al nacimiento del Segundo Frente Nacional del Escambray. Nosotros no tuvimos de verdad la certeza del apoyo hasta 2 días después, o 3, no me acuerdo bien, cuando llegó Osvaldo Sánchez, que era... Yo no sabía que era representante del Partido Socialista. Y hay una historia en la cual se crea una discusión en un bohío, ¿no? Una discusión, una conversación fuerte, en la cual realmente ellos plantean que ellos tienen aquello liberado, y el Che entonces discute un poco con ellos, oye, pero aquí tenemos nosotros una bazuca, gente experimentada, 140 hombres, un refuerzo para ustedes y demás. La situación se puso tensa al extremo de que el Che, al final, plantea, bueno, ¿y por qué ustedes permiten que los guardias estén aquí adentro? Estaban dentro de la sierra y no pasaba nada con los guardias aquellos. Y entonces, sencillamente, en esas condiciones, el Che le dice, bien, nosotros vamos a estar de la zona de Banao, es decir, de la Gabama hacia el este. Pero antes, ese cuartel, por ejemplo, que está en Guinea de Miranda, que está aquí en el territorio de ustedes, si ustedes no lo toman en una semana, lo tomamos nosotros. Y habíamos acabado de llegar prácticamente. Atacamos Guinea de Miranda y lo tomamos. Que desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista revolucionario, desde el punto de vista de Che, Guinea de Miranda nos dio un gran prestigio, pero desde el punto de vista de guerrillero fue un desastre. Él dice que no fue rentable. No fue rentable. No, voy. Por los muertos, No, pocas armas. por los muertos y además gastamos más balas de las que recogimos. ¿Cómo quedaba la columna 8, Ciro Redondo, si no se llega a tomar Guinea de Miranda? Y al final incluso, más adelante, la vida lo demostró, que el ejército de Batista metió 1.500 hombres a finales de noviembre, principios de diciembre, contra la zona de nosotros. Nunca fueron a dar allá a Dos Arroyos ni nada por el estilo. Cerca de 1.500 hombres con tanque y con todo en el área donde estábamos nosotros. Y para aquel lugar, ni hostia, nada. Cerca de 1 mes y medio después de la llegada de la columna 8 al Escambray, se había conseguido articular mejor a las propias fuerzas del movimiento 26 de julio que funcionaban y existían como pequeños grupos guerrilleros en el Escambray, todos bajo el mando del comandante Ernesto Che Guevara, entrar en conversaciones y mantener mucha más cercanía con el Directorio Revolucionario y, bueno, de alguna manera lograr que la hostilidad del Segundo Frente Nacional del Escambray no afectara el desarrollo de la estrategia que estaba tratando de poner en funcionamiento el Che Guevara, hasta que incluso pocos días antes del inicio de la llamada campaña de las vías, se llegó a un acuerdo de entendimiento entre estas dos fuerzas, el Segundo Frente y el Ejército Rebelde, para por lo menos llegar a un modo de convivencia en donde ninguna de las dos fuerzas se molestaban. Una de las cosas que el Che tenía era que de la sierra él creaba la logística donde quiera que vamos a entender esto como la armería, hospitales, talabartería, los almacenes, la planta de radio. Para mí era un hombre mayor cuando yo lo vi y entonces yo fui a llevarle un dinero realmente. Me mandan por la dirección provincial a llevarle un dinero al Che. Lo llevé aquí en esta parte de aquí porque cualquiera te podía asaltar, eran 50.000 pesos que llevé a la sierra, porque ahí no había nada. Y además yo no podían coger nada de los campesinos, tenían que comprarlo todo. Bueno, en fin, cuando llegué en la noche, después de 2 días por la sierra, para llegar desde Santo Espíritu hasta el Pedrero, que fue donde lo vi, él estaba sentado ahí, y Marta Luis Yoyo, que fue conmigo, me dice, ¿y qué te parece? Y yo le dije, pues a mí me parece que cuando te está mirando, te está viendo hasta lo que tú estás pensando, pero con un respeto absoluto. Yo le decía, usted y Che, para nada, ni comandante siquiera, así.
porque yo lo que no quería que me sacara de la tropa, ya que estaba ahí, que me iba a quedar. Que él estaba aplicando la reforma agraria, porque hay muchas cosas que de Che, la capacidad organizativa que tenía en el corto tiempo que estuvo ahí, empezó a aplicar la reforma agraria. Quería ponerle teléfono a toda la zona donde él estaba. 70 días. Tenía confidentes en todos los pueblos. Entró en contacto directo, en conversaciones con los miembros de la Coordinación Provincial del Movimiento 26 de Julio en la región. Desde el punto de vista práctico le fue permitiendo a la comandancia Che Guevara obtener información veraz de las guarniciones en cada uno de los poblados, de las informaciones en cuanto a armamento que podían tener, capacidad de respuesta, capacidad moral o estado moral de las tropas con que se iban a enfrentar, por qué calles doblar, en qué direcciones están, qué flancos eran más importantes o no, y toda esta información le fue muy útil para el desarrollo de la campaña de las Villas y luego la batalla de Santa Clara. Hacia la segunda mitad de diciembre, las fuerzas revolucionarias intensifican sus acciones combativas contra los principales cuarteles de la tiranía y para apoderarse de las vías de comunicación de la región. El 27 de diciembre, la ciudad de Santa Clara está totalmente aislada. Realmente la moral era muy alta y con un gran armamento, más el apoyo del directorio, es que se da inicio aquí a la lucha. Había otros elementos en el Teatro General de Operaciones del país que presionaban a tratar de hacer una campaña lo más rápida posible. Yo hablé con el Che y le pregunté, bueno, después de tantos poblados tomados, ¿y ahora qué nos toca? Dice, vamos para Santa Clara. Digo, pero en Santa Clara hay como 3.000 hombres. Dice, sí, nos va a tocar por lo menos 2 meses, quizás algo más, tomarlo, pero vamos para Santa Clara. Y le digo, ven acá y si no podemos, dice, ¿por qué tú crees que estoy mandando todas las armas de los poblados que hemos cogido para el Escambray, o sea, para Caballete de Casa? Quedaba la capital y quedaban las ciudades que están en dirección a La Habana, que por eso en la concepción del Che manda a Bordón para impedir que el refuerzo que podía venir únicamente de La Habana, de Matanza para acá, fueran aguantados. Las condiciones eran muy favorables y por eso el Che acelera el plan inicial que había propuesto de tanto tiempo, lo va acelerando. Era una fuerza militar contra Batista que estaba a 300 kilómetros de La Habana y que realmente, además de partir la isla en dos, lo tenía pegado ya a la capital del país. Además de que estaba combatiéndose duramente en Oriente. Para las propias fuerzas revolucionarias de la región, la toma de Santa Clara era un símbolo y un colofón de todas las acciones que se habían venido desarrollando desde que comenzó el enfrentamiento a la tiranía. Recordemos que la región de Las Villas, la provincia de Las Villas, fue el lugar donde sucedieron los sucesos del 5 de septiembre, el levantamiento de la ciudad que terminó en una masacre. Y fue también la región en donde tuvo lugar la toma de una ciudad, la ciudad de Sagua, durante la huelga del 9 de abril por unas horas. Y todas estas eran acciones que se mantenían en la memoria muy fresca de los pobladores de la región, pero también, sobre todo, de los luchadores que lo veían como una deuda incumplida. 5 días de intensas jornadas de combate tuvieron como escenario a esta ciudad. El resultado final, la victoria de las fuerzas al mando de Ernesto Che Guevara. Con ello, cumplía la misión militar encomendada por Fidel en agosto de 1958. Al amanecer ya del 28, yo llego a la universidad. Ahí me encuentro con Rogelio Acevedo, que el Che me había dicho que me iba a encontrar con él ahí. Y estando aquí, me dio la misión entonces ya de entrar en Santa Clara junto con la vanguardia a pie por la carretera de Camajuaní. Yo seguir la carretera, salir a la línea del tren y levantar la línea con el objetivo de carrilar el tren. Y hay un momento en que se siente un tiroteo. Él manda a verificar qué era lo que había ocurrido. Y contacto con Acevedo, le informo al Che y él me ordena que me quede en Obras Públicas. De la universidad veníamos a pie, caminando nosotros, por el lado derecho un pelotón, el nuestro,
y por el lado izquierdo La Vanguardia. Se establece un combate ahí. Brincamos una cerca de alambre de púa y esta era una casa de madera y de guano. Entonces metimos aquí, desde aquí disparábamos contra la tanqueta un poco a la derecha. Después la tanqueta siguió caminando un poco y llegó frente a nosotros. Y al vernos aquí, empezó a tirar con todos los hierros, toda esta casa volaba en los pedazos y sencillamente aquí se ven los tiros. Por ejemplo, estos que están aquí son tiros, estos que están aquí son tiros. Y fuimos a dar al fondo que había un basurero y ahí en el basurero tiramos contra la tanqueta y la tanqueta se retiró. Al retirarse la tanqueta avanzamos otra vez hasta aquí y desde aquí pusimos la emboscada. Vino la aviación como a la hora, bombardeó ambos extremos de la carretera como le dio la gana. Yo mandé a recoger los heridos, se los mandé para la universidad con mi hermano Enrique. Aquí mismo vino el Che después a decirnos qué había pasado y qué misión teníamos que cumplir. El Che manda que nos detuviéramos ahí, todos los pelotones, porque había que explorar y ver qué situación había para seguir. Y después que le conté todo, me dijo, bien, mantente aquí hasta el anochecer. Al anochecer entra dentro de Santa Clara. Y me vuelve a ratificar que yo siga para la línea, pero que no fuera por toda la carretera, me desviara un poquito por si había alguna emboscada más. En este lugar concretamente, fue el primer lugar donde se derramó sangre de la columna. Aníbal, Ramiro, Miguel, Israel Santos y Antonio Pérez González, que era del pelotón de La Vanguardia. Las fuerzas batistianas ocuparon los edificios más sólidos y estratégicos de la ciudad de Santa Clara. Los hombres del Che penetraron en la urbe para darles batalla hasta rendirlos. De Manicaragua salimos en caravana. Aquello era plano totalmente. Para acercarnos al cuartel tenemos que ir por las casas. Y las personas que vivían en las casas aquellas que daban hacia el cuartel 31 nos abrieron sus puertas para que entraran. Y a través de esas casas fuimos llegando lo más cerca del escuadrón 31, que era una plazoleta. Cercamos aquello, tiroteamos aquello. El ejército contestó inmediatamente con un volumen de fuego terrible. Después que nos encontramos con Acevedo e informa lo que hay, mandamos un compañero a que se lo explicara al Che y él ordenó que nos quedáramos aquí. Por la tarde llega el Che, Aleida y Parrita. Entran, revisan la ubicación de los soldados, más o menos dio algunas indicaciones de dónde situar las postas. Nosotros vamos por la carretera, saliendo del campamento realmente, el que era en lo que es ahora el partido en este momento en Santa Clara. Íbamos y yo llevaba mi libretica, ¿no? Yo estaba fungiendo un poco como secretaria, en ese caso también. Y entonces y fue cuando me dijo que apuntara a Caterpillar, y yo puse Cater, palas y pilas, pero con una osadía tremenda. Dice, ¡ay, pedagoga! Yo la pedagoga. Y entonces llegamos hasta donde estaba la línea del tren y de ahí viene el Caterpillar y me manda a alzar la línea. Él viene el bulldog y con ese se levanta la línea, en ese tramo ahí. Aquí había una cosa de los ingenieros y por ahí, de curiosa, me pongo a asomar porque están tirando tiros. Y yo digo, ¿de dónde vendrán? Y cuando me asomo veo que encima del hotel están unos casquitos negros. Y yo digo, mire dónde están los francotiradores. Hay un señor que de curioso se pone a ver levantar la línea y le dan una herida por el vientre. Se lo llevan. ¿Qué hace el muchacho que era un civil? En el Caterpillar se baja con miedo también. Y entonces él manda a Roberto, un compañero del pelotón suicida, que es quien levanta realmente la línea. Avanzamos con el pelotón suicida a subir la loma. Por supuesto, la loma estaba ocupada, pero el intenso fuego que nosotros les hicimos los obligó a retirarse y bajaron y se retiraron.
no sé cómo el Che se enteró de que los guardias bajaban de la loma del Capiro y se montan aquí. Yo tengo la impresión de que las tropas que estaban en la loma del Capiro, que son las de tren, dijeron nos vamos a quedar aislados aquí en esta loma y por lo tanto ellos bajan al tren donde tenían municiones, comida, habituallamiento en general. Nosotros veíamos la cola del tren. El tren estaba ahí en la loma del Capiro, del lado acá a la derecha, por la misma línea. Un tren de 18 vagones con la locomotora y con el cabú, todo eso, pero veíamos la cola del tren. Ellos tenían tomado la loma del Capiro, que ahí por allá lo combatía Alfonso Sayas. Que ese tren había sido construido aquí en La Habana, ahí en Ciénega, donde estaban los talleres, y se lo habían blindado con chapa. Le plantearon que ellos iban a reparar algunos puentecitos que habían roto por ahí, que no habían reverde, pero ya el puente Falcón estaba tumbado. Y el Che nos dio instrucciones de que aquí en la línea de ferrocarril, en aquel edificio que está allí, pusiéramos una escuadra con una ametralladora y que siguiera hasta la estación de policía. Al amanecer me relevó el vaquerito en la estación de policía. A las 4 de la mañana, a las 5, está todo el escenario listo. La emboscada, la línea levantada y nosotros posesionados ahí. Este es el monumento que recuerda el sitio fundacional de la ciudad de Santa Clara y en él quedaron en los últimos días de diciembre de 1958 las marcas del encarnizado combate que aquí tuvo lugar entre las fuerzas batistianas y los rebeldes. Nosotros distribuimos todos los lugares posibles que nosotros podíamos hacer blanco a la estación de policía. La unidad tenía 250 policías. El jefe de esta unidad era el coronel Cornelio Rojas. Por supuesto, un asesino connotado de la guerra revolucionaria. Toda la unidad de policía, todo alrededor, eran aspilleras, por donde los soldados, los policías, tiraban. Aquí tuvimos la mala suerte de que la policía peleó duramente. Tenían ahí en la puerta principal una plancha gorda, gruesa, que no dejaba que los tiros pasaran para el interior de la unidad. Nosotros comenzamos aquí enfrente a abrir huecos en las paredes, pero lógico, era del lado allá, no aquí, abriendo huecos para no venir por la calle, y después pasamos abriendo huecos también a estas casas hasta llegar el vaquerito y yo y nos situamos en la azotea de ese edificio de 2 plantas. Sobre la 1 de la tarde, el Che que daba vuelta constantemente por ahí, me dice, Guile, vamos a avanzar, vamos a entrar a la ciudad a ver los puntos donde estaban. Yo dejo todo el resto del pelotón ahí, al mando de Roberto Espinosa, que era mi segundo, y entramos por la calle esa Independencia que tú ves. Cuando nosotros íbamos por ahí, viene una tanqueta y se produce un encuentro con la tanqueta. Cuando ya estamos cerca de allá de donde estaba el vaquerito, nos avisan que el tren ya se fue derribado. Salimos rápido, a ver, se tenía que estar presente. La tanqueta se retira y nosotros salimos hacia el tren. El Che se sube, porque ese cañón que está allí se descarrila en ese vagón y queda en una posición un poco lateral. Él se sube ahí. Entonces llegamos nosotros en ese momento, pero antes de llegar, la máquina está derribada y entonces él, ponte ahí, en aquel momento, con toda aquella cosa, y me toma una fotografía frente al tren. Y yo veo así con una cara así de muerta, porque si nosotros no comíamos, no hacíamos nada. Entonces le dice él, para cuando se haga la historia, tú puedas decir que tomaste el tren. Ya, hasta ahí tenía humor todavía para hablar de esas cosas. Y yo paso entre los 2 vagones por las muelas para el lado de allá. Y paso a la posición que tenía la gente nuestra. Ahí empezamos a combatir. Ya sobre las 4:30, las 5 por ahí, yo le propongo tregua. Se baja un sargento con una Thompson y yo voy caminando y me dice, ríndanse. Digo, no, aquí el que se tiene que rendir son ustedes. Y yo vengo a hablar con su jefe, ¿dónde está? Y entonces cuando veo que del tren, el comandante venía saliendo, yo me encamino hacia allá. Cuando llego, empezamos a conversar, me presento. Era el comandante que él me dijo que era el médico,
que no podía decidir nada. Ese era el comandante del tren. Yo le digo, bueno, voy a ir a hablar con el comandante del tren. Yo llego hasta el vagón del comandante. Él está parado en la puerta y yo estoy abajo con el otro. Entonces yo le planteo la rendición. Me dice que no podía aceptar la rendición. Él me pregunta que quién estaba mandando. Yo digo, yo, el capitán Guile. Pero el que está dirigiendo la operación es el Che. Yo me doy cuenta de la reacción de él cuando le menciono el Che. Y en ese momento que yo veo que ya el Che, que lo había mandado a avisar, viene entrando por donde estaba la parte de carrilada del tren. Y entonces le digo, bueno, usted no se puede alejar de aquí, pero vamos a caminar hasta la mitad del tren, que yo voy a mandar a buscar el Che. Convence al hombre, él se va y vamos caminando. Cuando ya estamos frente a frente, yo le digo, mire, este es el Che, y el Che, el comandante jefe del tren. Y ya ahí el Che toma la conversación. Entonces empieza a hablar con él muy ecuánimemente. Bueno, mire la situación que ustedes tienen, nosotros estamos atacando toda la ciudad, usted no tiene otra opción que rendirse. Y usted sabe la situación que hay, el hombre insistía en que no se podía rendir, que tenía que consultar. Eso pasaron unos minutos en esa conversación, hasta que ya el Che lo increpa y le dice, bueno, si usted sigue combatiendo, combata, porque si a partir de ahora hay muertos o heridos, tanto una parte como otra, es su responsabilidad. Además de eso, usted sabe que con esto usted está propiciando una intervención extranjera, y eso es traición a la patria, y usted sabe lo que le corresponde. Me dice, Guile, dale 15 minutos y rompe fuego. Dio la espalda y se fue. La gente nuestra, que yo lo que tenía eran 18 hombres allí nada más, que tomaran su posición, esperando la reacción de ellos, ¿no? Pasan los 15 minutos y ya yo estoy listo para romper fuego. Cuando veo que se va del tren un guardia, y entonces yo voy para allá. Converso con ellos, les digo las reglas de juego eran los oficiales salir con sus armas cortas y el resto dejar las armas en su posición y abandonar el tren lo más rápido posible, porque en cuanto se enteraran iban a bombardearlo, como así fue. En este tramo de línea férrea tuvo lugar uno de los acontecimientos más impactantes de la batalla de Santa Clara. Aquí fue descarrilado el tren blindado. Y esta palabra, blindado, nos da la dimensión exacta de la trascendencia que tuvo de tener aquí en el centro del país a este tren cargado con un importante arsenal militar, además de también rendir a sus fuerzas. En la guerra, el que gana, gana. En buena técnica, era déjalo que se vaya. Pero él no, fue una decisión audaz que le salió formidable, porque el descarrilamiento del tren, junto con todos los puntos en que se estaban atacando, que no eran suficientes para tomarlo, pero que se estaban atacando y daba la impresión de que había muchas más tropas nuestras de las que en realidad había, hicieron posible que se triunfara. Y yo creo que a partir de ese momento ya Batista empezó a pensar en la retirada. Mientras, al norte de la provincia, en Yaguajay, el comandante Camilo Cienfuegos arreciaba el cerco sobre el último reducto de la tiranía en esa región. Camilo y el Che continuamente se estaban visitando. Yo recuerdo 3 viajes estando aquí, que fuimos a ver a Camilo, a llevarle bazooka, a llevarle proyectiles, porque el jefe de Yaguajay, Abdul Lee, estuvo ahí peleando hasta última hora sin que se rindiera. Cuando Camilo estrenó su famoso Dragón, el Che estaba y yo estaba ahí también. Que él hizo el tanque para ir hasta el cuartel como si fuera un tanque de guerra, pero era una cosa que hizo con bulldozer, con cosas, le llamó el Dragón. Y ya el día 29, por la noche, me manda a buscar a alguien, no sé qué fue, Nieve, y me dice que el chino Figueredo está con un cañón 71 milímetros y una ametralladora 30. ¿Y qué hago? Por desconocimiento de la guerra, pienso que un colchón era algo muy fuerte. Y en una de las ventanas de la casa que quedaba, ahí emplazo mi 30 ahí arriba y le pongo un colchón. ¡Ja! Tuve que salir que jodía de allí. Porque le tiré, pero cuando esos tipos empezaron a tirar, desbarataron el colchón. Entonces nos arrastramos y nos llevamos la 30 ahí. El día 30 de diciembre cae el querido jefe de nuestro pelotón, el compañero vaquerito, Roberto Rodríguez. Hay una baranda, él era un hombre bajito, prácticamente, no sé cómo el tiro, pero lo cierto es que le entró por la frente y le salió por la parte occipital. Tamayo, este fue el lugar exactamente donde estaba el vaquerito aquel 30 de diciembre cuando
un disparo le dio en la frente. Exactamente, aquí en esta azotea fue donde nos encontrábamos, el vaquerito y yo. En ese momento, ¿qué sintió? Imagínate, para mí era quitarme lo que yo nunca tuve, un hermano. Quitarme una persona que me decía, Tamayito, cuando lleguemos a La Habana. Entonces, e inclusive te diré que esa distancia que yo he tenido de no venir a este lugar es precisamente por el aprecio, el cariño que yo sentía por el vaquerito. Después de aquel trágico día, ¿es la primera vez en que usted vuelve a este lugar de nuevo? Aquí en la azotea, sí, por primera vez. ¿Y fue usted, Tamayito, quien bajó las escaleras cargando al vaquerito? Cargando al vaquerito. Sí, tuvimos que bajar el pequeño capitán valiente, como escribió el Che de San Luis, al vaquerito. Fue para allá, para donde estaba vaquerito, y se subió allá arriba otra vez también. Yo dije, madre mía, ¿qué cosa va a hacer este hombre? Pero yo me quedé abajo esperando cualquier cosa. Sí, el Che estuvo ahí con Villegas y me dijo que me hiciera cargo del pelotón. Aquí se encuentra la cárcel, pero está la audiencia al lado. Fueron los dos objetivos que me encomendó el Che atacar. Había una guarnición de unos 30 hombres aproximadamente y empezamos el tiroteo de este enfrente que está aquí y también a la audiencia. En ese tiroteo surge una persona que trae una encomienda con una señora que era la esposa de uno de los sargentos que estaba aquí, en la cual decía que el sargento se iba a rendir y que quería los trámites. Mandé a alguien, dijeron que sí. Entonces, cuando empecé la conversación con ellos, le dije, bueno, yo vengo aquí a hacer los trámites para la rendición, pero nosotros lo que queremos es que ustedes cojan la cárcel, los presos políticos, y nosotros nos vamos. No, la instrucción que yo tengo es que tienen que dejar las armas. Y entonces empezamos la discusión, no, que sí, que no, y en ese momento, increíblemente, vino la aviación con 2 aviones, lo que recuerdo yo, y ametralló todo el techo de la cárcel, que era de madera arriba, a la parte de adentro, y era un polvero tremendo. Y al mismo tiempo le dispararon una bomba de 100 libras al tercer piso de la audiencia, que tuvo muchos años, con el hueco ese allí. Entonces, en ese 2 o 3 pases que dio la aviación, le preguntamos, ¿se rinden o no se rinden? Y entonces, sencillamente, nos tiraron los fusiles arriba, con pistolas y todo, y nosotros entramos con las llaves hacia aquel lugar, que era donde estaban los presos políticos, según nos dijeron. Nos llevamos los presos políticos y los presos comunes se quedaron, no me di cuenta. Y cuando ya estábamos haciendo todo, fue que entonces esta gente abrió un hueco y se fueron. Cuando llegamos aquí no había nadie ya. Y la razón por la cual tiró la aviación aquí no tiene lógica ninguna, a menos que creyeran que esto estaba ya dominado por nosotros o se equivocaron los pilotos, una de dos. Por ahí, por los muros de la iglesia, teníamos hombres, teníamos en esta calle que está baja aquí, teníamos en la otra calle que está allá abajo. O sea, que teníamos totalmente rodeada la estación de policía y lo combinamos a la rendición. Lo deseaban ya rendirse. Recuerdo también que desde el Leoncio Vidal la cantidad de morteros que nos cayeron aquí, cerca aquí en la calle, fue también muy desagradable para nosotros. Fue totalmente un éxito para el ejército rebelde y para nuestro pelotón, tomar entre 30 y pico de hombres, tomar 250 policías que estaban ahí, entre ellos oficiales y el coronel Cornelio Rojas. Aquí en la audiencia el ejército situó 30 soldados armados con fusil. Como tenía la misión de obstaculizar, pusimos todo lo que encontramos, guagua y camiones, en la Avenida de la Paz. Y así todos los tanques en 2 ocasiones pasaron y no pudimos hacerle nada más que tirarle cócteles molotov que no funcionaron, granadas que no funcionaron, etc. Sin guardias, solo los tanques. Los guardias trataron por todos los medios de tratar de evacuar las personas de aquí, los soldados.
trajeron 2 tanques por esa avenida que está al fondo, que venían de allá del regimiento de Leoncio Vidal, con 60 guardias. 4 muchachos vinieron a pedirnos armas para pelear, jóvenes de 15, 16 años. Y entonces les mandé a buscar una pipa de combustible, la trajeron, ya me ganaron. Y entonces en la calle Cuba la parqueamos, buscamos latas y lo apoyamos con fuego para meterle a todos los sótanos del lado allá, porque no había la cerca exterior que tiene ahora, y con latas. Y después uno que le dio candela. No lo hirieron ni nada porque le tirábamos seguido apoyándolo en fuego. Todas esas cosas le hicimos y nada. Las paredes son muy grandes, incluso la gasolina que le echábamos no quemaba las paredes, quemaría tal vez los archivos. Además le habíamos cortado el agua, le habíamos cortado la electricidad, pero después, cuando entramos aquí, nos dimos cuenta que eso que está ahí en el patio, en el piso, es una piscina de agua cisterna. Lo que tenían de agua era para estar tomando agua hasta ahora. Pero había agua como loco ahí peleando. Por este lugar era una de las escaleras y aquella era la otra, por la cual hicimos el ataque de comando a este lugar que fracasó. Como dato curioso, no podíamos salir por el frente rápido porque estaban los francotiradores, los tiradores, y entonces brincamos la calle y atravesamos por las casas de enfrente. Cogimos confianza la gente y un día que había un cierto receso y demás, había un piano y alguien dijo, ay, a mí me gusta tocar piano, y aquí en la segunda o tercera puerta esa. Y entonces el tipo se cogió y se sentó en el piano y empezó tin tan tan tin tan, y es un tipo de una cadena, hizo bim bim 2 tiros y le dio un tiro en una mano para el carajo. ¿El puesto de mando suyo era ahí en esa escuela? En esa escuela. Y ahí la gente nos daba comida porque no teníamos ni cacharra de cocina ni nada, aquí no había nada. ¿Y cuando el Che vino a verlo usted, fue aquí en la escuela? Fue a vernos allí en la esquina aquella. Sentimos el tanque y entonces nos dijeron, es el Che y de Metro. Entonces yo me caminé por atrás y fui a ver dónde estaba el Che allá. Por aquí, si se hubiera parado aquí, le caiga tiro a esta gente. ¿Y se apareció el Che en un tanque? El Che con este salado y con un guardia viejo manejando, y Aleida venía también y otro más, no recuerdo quién, y este venía a pie al lado de ellos. ¿Usted nunca imagina que en un tanque enemigo iba a venir el Che dentro? Por la retaguardia además, pero ves que es un muro alto, entonces ese muro nos servía para tirar desde adentro y para dormir ahí pegado al muro. Sí, ahí no nos cogía balas. Organizó un recorrido desde la Tanqueta, en la cual se dirigió aquí a donde está el gobierno provincial. Ahí se encontraba Alfonso Saya con su pelotón, le puntualizó algunas misiones. Por aquí había un cine, este flanco que está aquí en la esquina aquí, que creo que se llama La Caridad. En ese cine, en uno de los pisos, en el piso primero, montó una ametralladora 30 con Hermes Peña, que era parte de su escolta, y le dio indicaciones de batir los puntos de donde se tiraran en el Clori y de batir los puntos de donde hubiera fuego también en el gobierno provincial. Trajo una escuadra, un pelotón, dirigido por Alberto Fernández, al cual le dio la misión de ocupar este edificio en el que nos encontramos ahora. Se comenzó a desarrollar un combate piso por piso. Y cuando el Che me pregunta cuándo se cae la audiencia, yo realmente por dentro dije, esto no tengo tiempo. Y pensé que el argentino me iba a presionar. Me quedé así y entonces me dijo, no te preocupes, tómalo con calma, que esta gente no tiene remedio, se rendirán de todas maneras. Ya más o menos a medianoche decidió no continuar tomando piso y aguantar y mantener esas posiciones que ya habíamos recuperado internamente del hotel. Y a medianoche nos acostamos. El edificio allá abajo tiene un cine al flanco derecho y ahí en las butacas nos acostamos. Cuando por la mañana temprano lo despiertan con la noticia de que Batista se había ido. Al amanecer, a las 6, noticias de la radio, de un carro que estaba, de que se había ido Batista, música, himno nacional, etc. Me senté en el carro, en el asiento de adelante, a oír la música, a oír lo que salía, y me han metido 2 tiros en el parabrisas del carro que lo desbarataron con otro compañero. Me dijo, ¿qué carajo? Aquí no hay nada de que se ha ido Batista ni nada por el estilo. La gente me pidió, vamos a buscar información. Fui a buscar información y cuando regresaba, media hora después, ya los guardias estaban tirando los fusiles ahí fuera. En este lugar está la escalera. En esa escalera aparece una fotografía en la cual está
las armas a un lado y nosotros oyendo la noticia de la caída del tirano, que fue el día primero, como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana de ese día. Aproximadamente a las 6 o 6 y pico de la mañana, muy oscuro todavía, alguien ve una bandera, un trapo. Digo, eso es rendición, vamos para el cuartel. Cuando llegamos a la puerta del cuartel, sentimos la radio que está diciendo en aquel momento que Batista abandonó el país, que Batista se ha ido, que Batista salió huyendo de eso. Todo esto no era la idea inicial del Che. A medida que fue surgiendo las situaciones, fue tomando las decisiones y tienen que haber sido las adecuadas porque ganó. Con el rendimiento incondicional exigido por el Che de las fuerzas que se encontraban aquí en el regimiento Leoncio Vidal, caía en manos de los rebeldes el último reducto de la tiranía en la ciudad de Santa Clara. Viene alguien, no sé quién es, y le da la información de que había una coyuntura favorable. Y ahí decide buscar de la gente que tenía de su Estado Mayor, con alguna jerarquía y un nivel cultural X, eran médicos por lo general, a uno de ellos que era capitán. Estaba Rodríguez de la Vega, el médico Rodríguez de la Vega, y le dice, ve tú a conversar con ellos, y cuando pasa se encuentra Núñez Jiménez y le dice, vamos conmigo, y son los que van a entrevistarse al regimiento con el jefe. Le llevan la proporción de Che, que era rendimiento sin que lo que había que evitar el derramamiento de sangre y que las condiciones ya estaban puestas. Él viene y manda un recado para acá y un oficial. Y Che le dice al oficial, no, ya las condiciones están dichas por los compañeros que fueron allá. El rendimiento, con la gente se puede ir para su casa, etcétera, etcétera. Y así se aceptó. Vamos a una microonda y desde esa microonda Fidel le precisa las órdenes y le da la orden de organizar el gobierno aquí, avanzar para La Habana hasta la cabaña y le puntualiza que le ha dado la orden a Camilo de avanzar a Ciudad Libertad. En el orden militar tengo la satisfacción de informar al pueblo de Cuba que la guarnición completa de la ciudad de Santa Clara ha rendido sus armas y se espera de un momento a otro la rendición en escala provincial. La guarnición de Santa Clara contaba con 2.000 hombres en el cuartel Leoncio Vidal y unos 700 distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. En 4 días de dura lucha han sido rendidos todos los puntos fuertes del enemigo en esta capital de la villa. ¿Cuáles son sus planes futuros, comandante? Yo no tengo planes. ¿No tiene planes? Solamente los que determine el pueblo de Cuba. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante
Che Guevara.